Welcome to Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos al curso de Formación Cristiana. El día de hoy hablaremos sobre Jesús elige a sus discípulos. ¿Sí? Quiero recordarles también que ya unidad número 3, estamos iniciando la 4, entonces vas a tener que hacer la carátula. ¿Y qué debe contener tu carátula? Primero, grande, ¿sí? Unidad número 4, el valor del mes, que es la laboriosidad. La frase de este mes es la siguiente: trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. ¿Y cuál es la confesión de fe? Es porque no me ha dado Dios un espíritu de temor. Óyelo bien ya, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y eso lo puedes encontrar en 2 de Timoteo 1:7. Bien, jóvenes, entonces, para iniciar este tema, quiero que me acompañen a ver el siguiente video. Presten mucha atención. Unidad 9. Jesús eligió a los apóstoles. Cuando Jesús tenía unos 30 años, empezó a recorrer los pueblos para hablar de Dios a la gente. Un día, mientras paseaba a la orilla de un lago, vio a 2 pescadores junto a una barca y les dijo: «Venid conmigo». Los 2 pescadores lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Se llamaban Pedro y Andrés. Poco después vio a otros 2 y les dijo lo mismo. Eran Santiago y Juan. Jesús eligió además a otros amigos. En total a 12. Se les conoce con el nombre de los 12 apóstoles. Los apóstoles acompañaban a Jesús a todas partes. Jesús convivía con ellos, les explicaba su mensaje y los preparaba para que después siguieran haciendo lo mismo que hacía Él. Poco antes de subir al cielo, Jesús resucitado les dio esta tarea: Id por todo el mundo y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para cumplir esta tarea, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. De esta forma, Jesús seguía estando con ellos tal y como se lo había prometido. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bien, jóvenes, entonces, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Primero, saber qué es un apóstol, ¿sí? O un discípulo. Conocer los nombres de los apóstoles. Y por último, saber las características de un discípulo. Bien. Entonces, vamos al tema. Jesús elige a sus apóstoles. Jesús dice que eligió a algunos hombres, pero ¿por qué los eligió? ¿Para qué los eligió? ¿Cuál fue la finalidad de Jesús para elegir a estos hombres? Primero, Él quería que los conocieran de cerca, ¿sí? Quería que sepan cómo era Jesús. Por eso es que los quería tener, ¿no? Ahí a su lado. Ahora, en el segundo punto tenemos que Él también quería que aprendieran su doctrina, es decir, que aprendieran sus enseñanzas. Y por último punto tenemos que Jesús quería no solo que aprendan, sino que más adelante, ¿no? Una vez ya instruidos, ellos puedan ir, ¿sí? Y enseñar a otras personas y también ellos hacer las obras que hacía Jesús. Por ejemplo, ¿qué hacía Jesús, no? Aquí Él sanaba, Él enseñaba a los hombres. Entonces, eso es lo que quería Jesús que hiciera. Y al día de hoy, Jesús solo tuvo 12 discípulos, ¿no? Entonces, el día de hoy ya no tiene discípulos. No fue así. En realidad, en Mateo 28, a los 12 discípulos les dijo, ¿no? Ahora lo que ustedes tienen que hacer es ir predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Entonces, es decir, que nosotros podríamos ser los discípulos de Jesús. ¿Y cuál es el texto para aprender? Dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, nosotros hemos recibido todo gratis, hasta nuestra vida. Y también tenemos que dar de esa manera. ¿Qué pasa?
Siempre hacemos cosas esperando que alguien también las haga por nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, puedes decir, yo estudio, sí, voy a estudiar todo, pero si mi mamá me compra, si no, no pienso hacerlo. Bien, voy a invitarte un plato de comida el día de hoy porque no tienes, pero mira, que conste que si yo no tengo alguna vez, tú también me tienes que dar. Entonces, esa no es la manera que Dios quiere que nosotros demos, sino dar así como Él nos dio. Una manera gratis de ser agradecidos, dar en amor. Y en Lucas 5:10 dice, yo os haré pescadores de hombres. Lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a mencionar entonces los nombres de cada discípulo de Jesús. Teníamos a Judas Iscariote, Judas también llamado Tadeo, a Simón, a Santiago hijo de Alfeo, a Tomás, Mateo, Natanael, Felipe, Juan, a Santiago hermano de Juan, Andrés y Pedro. A Judas Iscariote lo reconocemos mucho, es más, cada vez que alguien te traiciona, tú le dices, oye, tú eres un Judas, ¿verdad? Sí, porque es conocido por traicionar a Jesús. A Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿recuerdan? Sí. Juan, ¿no? Le encargó Jesús a su mamá, sí, a María Magdalena. Continuemos entonces. Mateo, ¿no? El que escribió el Evangelio de San Mateo. Ahora, mira, vamos a remontarnos en la historia. Dice, ¿no? Que Jesús inició su ministerio, ¿no? Y fue, ¿no? Por varios lugares. La promesa de Dios se había cumplido, ya estaba el Mesías aquí en la tierra, ¿sí? Pero no le creyeron, incluso lo querían apedrear, dice. Ahora, él se fue a Galilea y predicaba, ¿no? Grandes prodigios. Y un día llegó a un lago llamado Genesaret. Y mira, y la gente, todos reunidos, querían escuchar a Jesús, pero si están muy cerca, no van a poder escuchar todos. Entonces, ¿qué hizo él? Él le dijo al dueño de una barca que estaba por ahí, Simón se llamaba, le dijo, por favor, ¿puedes alejar tu barca? Yo me siento ahí y voy a predicar desde ahí. Entonces terminó de predicar, ¿no? Jesús, todo bien. Y después él se había dado cuenta que Pedro no había logrado pescar nada y sus amigos tampoco. Entonces Jesús le dijo, corre, ve y echa las redes. Pero mira, yo me pongo a pensar, ¿no? Como Pedro. Pedro era un pescador, ¿no? Desde siempre. Entonces él sabía mucho sobre la pesca y él sabía que en ese momento no iba a lograr pescar nada. Entonces él podría haberle dicho a Jesús, ¿no? Tú qué sabes, ¿no? De pesca, tú podrás saber mucho, ¿no? De Dios, pero no sabes de pesca. Pero ¿sabes qué le dijo? ¿Qué le respondió? Le respondió, bien, en tu nombre echaré la red. Eso dijo, en tu nombre. Entonces echaron la red y tal fue la cantidad de peces que había, como estaba que se rebalsaban ya los peces, que casi se rompen las redes, tuvieron que traer más barcas, ¿no? Para poder poner a todos los peces. Ahora, ¿sabes qué? Entonces, no tras ese milagro, Pedro va, se arrodilla delante de Jesús y le dice, sabes que yo soy un pecador, no soy digno. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Otra vez estamos escuchando pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Que Pedro ya no iba, ¿no? A pescar más sus pececitos, sino él iba a pescar almas. ¿Para quién? Para el reino de Dios. Ya, jóvenes. Y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora dice igual, ¿no? ¿Quiénes le siguieron? Le siguieron él y su hermano y otros 2 pescadores más. Otro día dice que encontró a un hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, ¿ya? ¿Sabes? Los recaudadores de impuestos se parecen, bueno, serían las municipalidades, ¿no? En la actualidad, que podrían cobrarte impuestos, por ejemplo, por el autovalú, ¿no? Todas las casas tienen un precio que tienen que pagar a la municipalidad. Mientras más bonita sea tu casa, más te van a cobrar el autovalú. Entonces ellos hacían eso, pero eran personas buenas. Bueno, no, porque los obligaban, los presionaban, ¿sí? A pagar los impuestos. Ahora, Jesús le dijo, sígueme. ¿Y sabes qué hizo Mateo? Mateo lo siguió. Ahora él no se puso a pensar, ahora, ¿de dónde voy a conseguir trabajo? ¿Qué voy a hacer? No, mira, escúchame. O sea, Jesús era una persona tan carismática que podía convencerte muy rápido de lo bueno que era él.
Ahora, un día Mateo hizo un gran banquete. Invitó a ese banquete no solo a los pescadores que estaban con Jesús, a Jesús, ¿sí? Y algunos fariseos. Los fariseos eran personas que tenían mucho dinero y no solo eso, que también eran sacerdotes y creían que eran santos, salvos y que todos los demás eran pecadores, ¿ya? No eran dignos. Entonces ellos estaban mirando, ¿no? A los pescadores, como que, ¿qué hace sentado Mateo con tantos pecadores, verdad? Y Jesús se dio cuenta, ¿y sabes qué les dijo Jesús? Jesús le dijo, en verdad, los sanos no necesitan de médico, pero sí los pecadores. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Te ha sonado alguna vez eso? Que tú vas a la iglesia y tu mamá te dice, ay, ¿para qué vas? Si igual sigues mintiendo. Mejor ya no te voy a enviar, ¿verdad? ¿Para qué vas si me sigues contestando? En realidad nosotros vamos a la iglesia porque somos pecadores. Ya, es decir, cuando uno está enfermo va al médico, pero cuando está sano no necesitaría ir al médico, ¿verdad? Entonces es lo mismo, como tú pecas, vas al médico, a la iglesia, ¿no? Para que puedas congregarte y escuchar la palabra de Dios. Porque eres pecador. Porque si no serías un pecador, entonces ya eres santo, mejor estarías pues en el cielo si ya eres santo, ¿verdad? Ahora, mira, así fue, ¿no? Escogiendo Jesús a los apóstoles y eran personas que tenían diferente nivel económico. Mateo tenía una posición más alta, por ejemplo, que un pescador. ¿Y para qué los eligió también? Para que fueran sus testigos y vean lo que Jesús, ¿no? Las obras que hizo él aquí en la tierra, los milagros. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Escribió el Evangelio de San Mateo, escribe la vida de Jesús, escribe los milagros de Jesús. Ahora vamos a volver a hablar sobre los discípulos, sus nombres. No te olvides, por favor, porque esto te viene en el examen. Simón, Pedro, que es pescador. Andrés es su hermano, ¿sí? Jacobo es el hermano mayor de Juan, y ambos también eran pescadores. Tenemos a Felipe, a Bartolomé, a Mateo Leví, a Tomás, a Jacobo, a Simón, llamado Celote, otro Simón, a Judas Tadeo y Judas Iscariote, que ya te dije es muy conocido. Bueno, a Pedro también, ¿no? El que negó 3 veces a Jesús, a Juan, ¿sí? Ahora, escúchenme. Entonces todos hemos sido, ¿sí? Puestos aquí en la tierra con un propósito. O sea, no pienses que no tienes ninguno, porque justo estoy acá en la tierra. No, en realidad todos hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, predicar el Evangelio, pero ese no es tu único propósito, créeme. Pregúntale a Jesús, dile, Jesús, ¿a qué me has traído al mundo? ¿Cuál es mi más grande propósito? Y Él te va a mostrar, te va a decir para qué, ¿entiendes? No pierdas tu tiempo y haz la obra de Dios, ¿sí? Él está pronto en venir. Entonces, haz cosas que agraden al Señor. Predica de su palabra. Quiero que reflexiones en este tema. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es, vas a leer la guía de formación cristiana y vas a resolver, ¿sí?, las actividades del tema. En tu cuadernito vas a copiar el título y lo que indico en las diapositivas y vas a hacer dos, escuchar reflexiones personales. ¿De dónde? Del tema, de lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ya? De qué es ser un discípulo y cuáles son las características, ¿no?, de un discípulo. En realidad era cualquier persona, ¿verdad? ¿Y para qué han sido llamados los discípulos? ¿Ya? Y tú podrías ser, como te dije, un discípulo de Jesús. Bien, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.